Estimado alumno, te saluda el profesor Ciclén. Vamos a continuar con el curso de dinámica con el tema de cinemática de partículas. Entonces vamos a ver un problema. Habíamos visto una pequeña introducción al curso y también una pequeña introducción a lo que es cinética, ¿no? Que se refiere al movimiento de un cuerpo o al estudio del movimiento de un cuerpo. Bueno, en este problema tenemos lo siguiente. Dice, la posición de una partícula que se mueve en línea recta está definido por la relación x igual a 6t² menos t³. Determine la posición, la velocidad y la aceleración en un tiempo de 0 segundos. La parte B me dicen la posición, velocidad y aceleración en un tiempo de 2 segundos. La parte C, la posición, velocidad en 4 segundos. Y la parte D, el desplazamiento entre 0 y 6 segundos. Entonces acá el X representa, como dice el problema, la posición, ¿no? Y el T, el tiempo. O sea, quiere decir que la posición va a estar en función del tiempo, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Conforme tú te mueves, te encuentras en diferentes posiciones para diferentes tiempos. Ahora, lo que yo debo hacer acá, el X también se puede expresar como S, a veces en vez de X también te pueden poner S, también es una representación de la posición. Entonces lo que tú debes hacer acá es, según lo aprendido, la velocidad es igual al cambio de posición con respecto al tiempo. Cuando les hablo de cambio de posición, les hablo que yo voy a derivar. Y la velocidad es el cambio de, la aceleración, perdón, es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. O la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces yo tengo que partir de esta ecuación, para poder hallar la posición. Ya lo tengo, que es esto. La velocidad también tengo que derivar y la aceleración tengo que derivar. Y después voy a reemplazar el tiempo en esa fórmula. Entonces vamos a ver qué se hace. Entonces acá la ecuación del movimiento es la que me están dando. Ahora si yo derivo, bueno, acá se deriva de una potencia, debo saber derivar, sería derivada de t² es 2t por 6, 12t. Derivada de t³, 3t al cuadrado. Ya tengo la velocidad. Ahora la aceleración. O derivo esta dos veces porque también la aceleración es la segunda derivada de la posición. Cuando te hablo de segunda derivada, quiere decir que yo puedo hallar la aceleración derivando dos veces esta función. O puedo derivar la velocidad que ya lo tengo, ¿no? En este caso voy a derivar esta velocidad que ya se ha obtenido. Derivada de 12t, no se olviden que acá solamente derivo t, la variable que es 1. Derivada de 3t² es menos 6t. Entonces ahora ya tengo la velocidad y aceleración. Ahora sí puedo hallar lo solicitado, ¿no? Para un tiempo 0, yo reemplazo acá. Me da 0, pero no. Velocidad 0, ¿cuánto vale la velocidad? También 0. La aceleración, ¿cuánto es? 12, porque este término se elimina, ¿no? 6 por 0, 0. Entonces, para un tiempo 0, obtengo una posición 0
una velocidad inicial 0 y una aceleración de 12 metros por segundo al cuadrado. Para un tiempo 2, igualmente, ¿no? Reemplazo. Me salen estos valores para la posición, velocidad y aceleración. Para un tiempo 4 obtengo estos valores, puedes comprobarlo. Para un tiempo 6 obtengo estos valores mencionados. Yo puedo también graficar, ¿no? Estas ecuaciones. Acá, por ejemplo, pues, puedo hacer una gráfica de posición versus tiempo. Y sería esta, ¿no? En el eje Y he puesto la variable X. En el eje X he puesto la variable T. ¿Qué valores le he dado? El tiempo, ustedes saben que no hay tiempos negativos, entonces tengo que darle valores desde 0. Esos valores que le he dado los reemplazo en esta ecuación, uno los puntos y me sale una especie de curva, ¿no? También puedo graficar esto, velocidad versus tiempo. ¿Qué sería esto? ¿No? La gráfica de la velocidad versus el tiempo. Esta gráfica también tiene un significado, ¿no? ¿Qué significa acá? Conforme va pasando el tiempo, el cuerpo va casi yéndose de nuevo hacia la posición 0. Puedes continuar y puedes seguir analizando. Igualmente acá, cuando el tiempo va pasando, la velocidad está disminuyendo el cuerpo está disminuyendo su velocidad conforme pasa el tiempo. Puedo graficar la aceleración. Entonces acá la aceleración, como ven, conforme pasa el tiempo, la aceleración se está haciendo más negativa. Y ahí tengo un problema, un típico problema de lo que es aceleración, velocidad, posición y cómo se desarrolla. Entonces, ¿qué se ha hecho? La ecuación que te han dado, has derivado para hallar la velocidad y la aceleración. Problema 2. A ver, leamos el problema 2. El problema 2 nos dice, el auto mostrado en la figura se mueve en línea recta, de tal manera que su velocidad para un periodo corto de tiempo es definida por v igual a 0.9 t cuadrado más 0.6 t metros por segundo, donde t es el tiempo el cual está en segundos y v es la velocidad en metros por segundo. Determine su posición y aceleración cuando t es 0, cuando t, perdón, es 3 segundos. Considere que cuando t es igual a 0, la posición es igual a 0. Como les informaba, la posición también se puede representar con la letra S. Entonces, en este problema me están dando una ecuación de la velocidad y me están pidiendo determinar su posición y aceleración cuando t vale 3 segundos. En algunas ocasiones no solamente se va a derivar, a veces se va a integrar. ¿Ya? Vamos a ver cómo sería la solución. Posición para el sistema de referencia considerando
y sabiendo que la velocidad está en función del tiempo. Bueno, ahí te están dando una ecuación que te dice que la velocidad está en función del tiempo, ¿no? La velocidad me están dando, es esta ecuación, ¿no? 0,t cuadrado más 0,6t. Ahí está. Y yo sé que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Repito, esta S tú también la puedes poner de X como se ha visto en el problema 1. ¿Qué más? Ahora sí integramos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho primero en esta parte? Esto supuestamente pasa a multiplicar a este lado, ¿no? Pasa a multiplicar. Me quedaría ds 0,9t cuadrado más 0,6t por dt. Después, ¿qué se hace? Se integra en ambos lados. Se ponen los límites. Entonces tú dices, ¿por qué elijo este cero? O lo puedo, yo supongo. A veces uno se supone o a veces el problema te lo dice. Esto se llaman condiciones iniciales en integral. Entonces, ¿pero de dónde sale eso? De acá. ¿Ve? Este problema te dice que cuando el tiempo es cero, la posición es cero. Quiere decir que cuando el auto está por acá, acá y no se ha movido, ahí se encuentra en la posición cero, en un tiempo cero, ¿no? Porque no ha visto movimiento. Entonces es una condición que te da el problema. No necesariamente va a ser así, ¿no? En algunos casos no te dice diferente, ¿no? Entonces tú pones esos límites en esta integral. ¿Hasta dónde se va a mover? No lo sabes, ¿no? Como ves en el auto, no lo sabes hasta dónde se va a mover. Acá hay una posición S. Entonces el límite no lo sabes. Hasta dónde se mueve. Igualmente, ¿en qué tiempo va a ser va a estar en esa posición? Tampoco. Entonces le pones T. Entonces lo que tú desarrollas se llama una integral definida, ¿no? Para eso debes saber al menos lo básico de integral, ¿no? Entonces si yo integro esta de S, me va a quedar S. Entre los límites S y 0. Si integro esto, sería 0,9 t cubo entre 3, que resulta 0,3 t al cubo. Si integro esto, 0,3 t cuadrado entre 2, ¿no? Que resolviendo me queda 0,3 t cuadrado en t cuadrado. ¿No? Acá sería 0,6 t cuadrado entre 2, 0,6 entre 2, 0,3 t cuadrado. De límite 0 a t. Ahora reemplazo, ya sabemos que para reemplazar se reemplaza el límite superior, que sería s, menos el límite inferior, que sería 0, s menos 0, s. Igualmente acá, ¿no? Se reemplaza t, el límite superior. Cuando se reemplaza 0, se elimina todo, ¿no? De tal manera que quedó s igual a 0,3 t cubo más 0,3 t cuadrado. Esta ecuación, ¿qué ecuación es? Es la ecuación de la posición. Ahora te piden a ti que determines esta posición cuando el tiempo vale 3 segundos. Simplemente reemplazas acá. Sería 0. Por 3 al cubo más 0,3 por 3 al cuadrado. Resolviendo, da como resultado una posición de 108, o perdón, 10,8 metros. Quiere decir que cuando el auto o ha pasado un tiempo de 3 segundos, el auto se encuentra a una posición de 10,8 metros con respecto a este punto o con respecto al sistema de referencia.
Ahora, ¿qué más te piden? La aceleración. Sabemos que la velocidad está en función del tiempo, ¿sí o no? La aceleración se determina, como ya tengo la velocidad, puedo determinar la aceleración derivando la velocidad. Entonces, si yo derivo, voy a obtener, esto pasa a multiplicar, al 0.9 queda 1.8t, derivada de t es 1, más 0.6. A mí me piden calcular esta aceleración cuando el tiempo vale 3 segundos. Entonces, ¿dónde la reemplazaría? En esta ecuación, 1.8 por 3 más 0.6, tengo como resultado 6 metros por segundo al cuadrado. Problema 3. Un proyectil pequeño es disparado verticalmente hacia abajo dentro de un medio fluido con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Si la resistencia del fluido, aquí me faltó la palabra si la resistencia del fluido produce una desaceleración del proyectil que es igual a igual a menos 0.4 b cubo metros por segundo al cuadrado, donde b se mide en metros por segundo, determine la velocidad y la posición S 4 segundos después de que se disparó el proyectil. Bueno, acá te dicen que se dispara un proyectil en el agua, se puede decir, ¿no? Pero conforme el proyectil va sumergiéndose, la resistencia del agua hace que este proyectil desacelere, o sea, que baje su velocidad de tal manera que al final se detenga, ¿no? Y la pregunta es cuánto vale la velocidad y cuánto vale la posición después de 4 segundos que se ha disparado dicho proyectil, como ves en la figura, ¿no? Entonces tú para resolver un problema de dinámica, lo que tienes que sacar primeramente son tus datos, ¿no? Tus datos son importantes. Ver qué condiciones me dan, ¿no? Por ejemplo, ahí me dicen que la velocidad inicial es 60 metros por segundo. Velocidad inicial. Tu ecuación, ¿no? En este caso la ecuación me están dando en función de la velocidad. Entonces, ¿qué me piden a mí determinar? Determinar la velocidad. Entonces vamos a ver qué procedimiento se ha utilizado. Sistema de coordenadas. Debido a que el movimiento es hacia abajo, el origen se ubica en O y la posición positiva se mide hacia abajo. Bueno, ahí como estás viendo en la figura, lo que me dice acá es que de acá, este punto se está disparando el proyectil, quiere decir que hacia abajo lo estoy considerando positivo. Este sistema de referencia es importante ponerlo, ¿no? A veces en la figura te lo da, a veces tú lo colocas. Entonces, como el proyectil está yendo hacia abajo, yo considero que hacia abajo es positivo, ¿no? O sea, a favor del movimiento es positivo. Listo. Después me están dando una ecuación que dice que la aceleración está en función de la velocidad. Entonces, me están dando que la aceleración está en función de la velocidad. Pero yo qué sé, yo sé que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es ¿cuánto? Menos 0.4 b al cubo, que es lo que me está dando el problema. Entonces, ¿yo qué haría? ¿Derivar o integrar? Aquí tengo que integrar, ¿no? Agrupar las variables, agrupo las variables, porque yo no puedo integrar b cubo con t, ¿no?
tengo que integrar derivada de t con esta variable b cubo. Inclusive si quiero tomarlo el menos 0.4, también lo puedo llevar al otro miembro y multiplicar dt y ponerlo al lado derecho. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Derivada de b ha pasado a dividir, acá ha quedado derivada de t. Después que tengo esa ecuación, ¿qué hago? Integro. Pongo sus límites. Acá, si lees el problema, la velocidad inicial, ¿cuánto ha sido? 60. En un tiempo inicial 0. El tiempo a veces por consideración se considera 0, el tiempo, pero las velocidades no, ¿ya? Entonces aquí el problema me dice la velocidad inicial es 60 metros por segundo hasta una velocidad v, hasta una velocidad t. Bueno, acá se integra, lo que se ha hecho acá para integrar, ya recordar, se ha llevado al numerador, ¿no? Por potencia, se suma 1 y se divide entre 1, menos 3 más 1, menos 2, entre menos 2, ese b cuadrado se ha bajado de nuevo con signo positivo y ha quedado esta expresión. Ahora acá su derivada cuando reemplazo los límites, va a quedarte aquí, se va primero a simplificar, ¿no? 1 por 1, 1, menos por menos más, 2 por 0.4, 0.8, ¿no? Y se reemplazan los límites. Cuando b es b y cuando b vale 60, acá no va a quedar 0, ¿no? Porque acá es un número mayor o igual que 0, ¿no? Tiene un valor, entonces me sale esto. El resto es despejar. Yo despejo y llego a esta ecuación. ¿Sí o no? Llego a esa ecuación. Una vez que tengo esta ecuación de la velocidad, calculo lo que me están diciendo que calcule la velocidad cuando vale 4 segundos. Ahora reemplazo acá, desarrollo esto, un medio es la raíz cuadrada, le saco la raíz cuadrada y tengo como resultado 0.559 metros por segundo. Ahora me piden la posición. Como ves, la velocidad está en función de la posición, ¿no? Velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Como yo tengo su ecuación, que es esto, he obtenido esta ecuación, yo reemplazo, digo, como quiero hallar la posición, digo, yo tengo la ecuación, pero yo sé que la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Bueno, esto pasa a multiplicar e integro. En el origen ya sabemos que la posición es 0 y en un tiempo 0. Ahora integro esto. Acá el integral de ds es ese. Integro todo esto, ¿no? Una vez que integro, me sale como resultado 1 sobre 60t más 0.8 a la menos 1 medio, ¿no? Entre 2 sobre 0.8. ¿Desde qué tiempo? De t hasta 0. Si yo reemplazo esos límites, ya, tu integral, por favor, trata de verificar por qué sale esto, ¿ya? El procedimiento para integración ya sabemos que debes utilizar cualquier método, sustitución por partes, el que tú creas conveniente. Acá se utiliza el método de sustitución, ¿ya? Estamos obviando algunos pasos para que no se haga muy extenso la presentación. Bueno, se supone que ya tú sabes integral, diferencial, multivariable e inclusive ecuaciones diferenciales, ¿no? Que quizás estás llevando, pero acá solamente se necesita hasta integral. Entonces, si yo reemplazo esos límites que son, ha sido 0 y t, me queda una posición de 1 sobre 0.4 que multiplica 1 sobre 60 al cuadrado más 0.8t
menos 1/2 menos 1/60. Después reemplazo lo que me dicen cuánto vale S cuando t vale 4 segundos, ¿no? 4.43 metros. Vamos a hacer un problema 4. Dice, una partícula metálica está sujeta a la influencia de un campo magnético, tal que se mueve verticalmente a través de un fluido desde la placa A hasta la placa B. Si la partícula se suelta desde el reposo en C, cuando S vale 100 milímetros y la aceleración se mide como A igual a 4S metros por segundo al cuadrado, donde S está en metros, determine la velocidad de la partícula cuando llega a B, S 200 metros, y el tiempo requerido para moverse desde C hasta B. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos estudiando es el movimiento. ¿No? Aquí me hablan de campo magnético, ¿no? Pero eso no interviene acá. Solamente estoy estudiando el movimiento del cuerpo. Bueno, la pregunta dice que esta partícula se encuentra en una posición de 100 milímetros. Después de un tiempo va a llegar hasta una posición de 200 milímetros. Te piden hallar la velocidad cuando ha llegado al punto B, o sea, la parte de abajo, y el tiempo en que se ha demorado de la posición C hasta B, ¿no? Veamos. Entonces acá me están dando aceleración en función de S. Ahí está, aceleración en función de qué. S, ¿quién es? Posición. Acá me dice, ¿no? La aceleración está en función de S. Puede obtenerse con la función de la posición usando. ¿Se acuerdan que habíamos visto una ecuación? 3 ecuaciones. Una de ellas era B por dB igual a A por dx, ¿no? Simplemente dx puede cambiar como ds, ¿no? Que es lo mismo. Considerando que condiciones iniciales, esto es importante, condición inicial. La pelotita está acá, ¿ve? Inicialmente se encuentra 100 milímetros desde su sistema de referencia. Acá dice, si la partícula se suelta de reposo en C cuando S vale 100, ¿ahí qué puedo yo pensar? Cuando la velocidad es 0, la partícula se encuentra en la posición 100 milímetros. El problema me lo dice porque se suelta de reposo. Entonces ahí tengo una ecuación ya. O ahí tengo una idea. Esta vez. Cuando vale 0 la velocidad, S vale 100. Aplicamos la ecuación. Esta es la ecuación. Ahora sí, reemplazamos cuánto vale A. Según lo que me dicen, A vale 4S. Reemplazo los valores de B. ¿Cuánto vale B? 0. ¿Cuánto vale S? 0.1. Bueno, ya le he hecho una conversión acá a metros. Listo. 0,1 metro. Para no trabajo con el de 100, ¿no? Hasta S. ¿Qué hace acá? Este es una integral de potencia, ¿no? Se le suma 1 y se divide entre 2. Los límites ya sabes que es 0b, acá igual. S cuadrado entre 2. Acá se puede eliminar el 2, ¿no? A reemplazar, simplemente te va a quedar una velocidad de, pues acá queda 4, ¿no? Se eliminó, pero este 2 pasa como a raíz al final. Raíz de 4, 2, ¿no? Y va a quedar, primero se reemplaza a esta S, es el valor del mismo S, después cuando S vale
0.1. Todo está elevado a la u medio. Solamente el que está elevado a la u medio es el paréntesis. Este 2 ya se le ha sacado la raíz, ¿no? La raíz de 4 es 2. Reemplazando, porque te piden cuánto vale la velocidad cuando llega a la parte de abajo. ¿Cuánto vale? En ese caso vale 200. Convertido a metros sería 0.2. Pues una vez que ya obtienes la ecuación, porque tú tienes que tener todas las ecuaciones. Aquí ya has obtenido la ecuación, buscas un valor. En este caso sería 0.2 metros. La velocidad cuando S vale 0.2 metros sería 0.346 metros por segundo o 346 milímetros por segundo hacia abajo. El tiempo que demora la partícula desde C hasta B. Como ya tengo, o yo sé que la posición es igual a B por dt, o la velocidad es igual a ds sobre dt, simplemente acá ya se ha hecho directamente. Derivada de S es igual a B por dt. ¿Cuánto vale B? B ya lo tenemos en su ecuación que ha sido esto, por dt. ¿Puedo integrar? Sí, integro en ambos lados. Aquí S, ¿cuánto es? 0.1. Posición inicial de S, 0.1. Posición inicial de T, 0. Integro acá, me sale un logaritmo. Acá su integral es T, reemplazo, sale 2T. Acá este logaritmo, reemplazo estos límites, me sale este valor. Entonces ya tengo acá. Ahora reemplazo. Cuando S vale 0.2, ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo es 0.658 segundos. Entonces, ¿por qué se le está reemplazando 0.2 segundos? Porque me dicen cuánto demora en llegar a la parte de abajo, ¿no? Y la parte de abajo, el S es 200 milímetros o 0.2 metros. Problema 5. Problema 5 te lo doy para que tú lo analices. Ahí está lo que te pide. Solución. Toma tus apuntes. ¿Alguna duda? Me lo dices. Entonces ahora vamos a ver movimiento de varias partículas o también llamado movimiento dependiente.